Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tengo mi Biblia abierta en esta tarde en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Me estoy refiriendo entonces a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 5, versículo 12. Lleva por título esta porción de las Escrituras: Pablo exhorta a los hermanos. Ya casi finalizando esta carta, les exhorta, les amonesta en cuanto a aquellas cosas que debían de ser diligentes y debían de estar guardando, lo cual también es una exhortación para la iglesia de estos tiempos. Amén. Ya que la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Me refiero entonces a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como decía esta porción de la carta que dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, era una exhortación a que fueran diligentes y vieran de que estas cosas se fueran aplicando en la vida de cada uno de los hermanos. Y exhorta en cuanto a
que tuvieran en gran estima a aquellos que os presidían y os amonestaban por causa de la obra en la cual se desempeñaban, ¿no? Y esto nos habla de aquellos que Dios pone delante de nosotros para ministrarnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para alentarnos, para edificarnos, por medio de lo que el Señor va comunicándole a la iglesia. Sabemos que no es la actividad de uno solo, es la actividad del cuerpo, amén, y todos podemos participar de ello, amén, todos podemos participar de ello. Tal vez no todos tengamos los mismos dones, no todos tengamos la misma actividad, pero todos tenemos una actividad propia por la cual el cuerpo, lo cual es la iglesia, va teniendo su crecimiento. Y dice que les tengáis en mucha estima por causa de su obra, y dice, tened paz entre vosotros. Esto habla de una ausencia de enemistades, habla de un buen relacionamiento entre los hermanos. Había congregaciones en las cuales las cosas más simples o prácticas de lo que era la vida de la iglesia se convertían muchas veces en un motivo de discusión, ¿no? A los corintios tuvo que exhortarlos de tal manera que les tuvo que decir, he oído que hay entre vosotros disensiones, divisiones, que alguno dice ser de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolo, y otro dice ser de Cristo. Más, ¿qué son estos? ¿No son sino acaso colaboradores en Dios? Y vosotros sois edificio, labranza de Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que trae el crecimiento, ¿no? Entonces había diferentes ministerios, diferentes dones dentro de la iglesia. Cada uno tenía un rol, una función por el cual la iglesia se iba edificando. Por eso vuelvo a esto. No todos tenemos la misma actividad, pero todos tenemos una actividad y todos tenemos el fin de ¿qué? De alentarnos, de estimularnos, que es en sí lo que significa la palabra amonestar, exhortar. A veces se tiene como una palabra dura o una palabra difícil de recibir, la palabra de exhortación o la palabra de amonestación, pero todo el que quiere llegar a la meta, ¿cómo debe ver esa palabra? Como una palabra provechosa, ¿eh? Si yo estoy corriendo una carrera y tengo una meta por alcanzar, ¿qué voy a querer escuchar? Que me digan aquellos que me digan, che, abandoná, ya estás desgastado, ya estás abatido, ya estás cansado, o aquel que me diga, esforzate un poco más, corre un poco más. Seguramente voy a querer escuchar a aquel que me está exhortando a que siga hacia adelante. Entonces, para el cristiano, la palabra de amonestación, la palabra de exhortación, la palabra de corrección, nunca es una palabra dura, nunca es una palabra que le es contraria. Es una palabra de bendición. Amén. Es una palabra que trae un provecho para su vida espiritual. ¿Quién es el que no recibe la palabra de amonestación? Aquel que justamente tiene su confianza en sí mismo, el que es carnal, el que tiene autoconfianza. ¿Por qué? Porque no quieren que le digan cómo hacer, no quieren que le digan que siga haciendo. ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo hacer y entiende que va a seguir haciendo. Entonces, a lo que es carnal, a lo que tiene autoconfianza, a lo que tiene un ego muy alto, justamente no acepta la palabra de exhortación, de amonestación. ¿Por qué? Porque él sabe, ella sabe ya qué es lo que tiene que hacer, entiende cómo hacerlo y cree que lo puede hacer. Sin embargo, eso hace que justamente muchas veces tropecemos, fracasemos, porque tenemos por confianza
y ponemos por fuerza el brazo de carne. Claramente lo vemos en el apóstol Pedro, ¿no? Cuando el Señor le habló y le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Dijo, de cierto me negarás 3 veces. ¿Qué le dijo él? Aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Y Jesús le dijo, yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. O sea, él tenía más confianza en sí mismo que en la intervención del Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios para Pedro? Que le iba a negar. ¿Cuál era la gracia de Dios para Pedro? Que Jesús había intercedido delante del Padre para que no le faltara la fe. O sea, que a pesar de que fracasara, a pesar de que tropezara, a pesar de que habría de caer, él iba a poder volver a estar en pie, iba a poder volver a estar firme si es que no le faltaba la fe. Si no le faltaba la fe, iba a poder volver a estar firme, iba a poder volver a estar de pie, porque si es que estamos firmes es por medio de la fe. Entonces, en vez de ser agradecido para con el Señor y en vez de creer a la palabra de Dios que el Señor le había dicho, de que cierto le iba a negar, él tenía confianza en sí mismo. Entonces no recibió la exhortación, no recibió la corrección, no recibió la amonestación, tampoco recibió la gracia de Dios. Pero siempre la gracia, con la gracia, es mucho más abundante la misericordia. Aunque él era tan merecedor como Judas por haberlo negado, de fracasar, de ser condenado, con la gracia fue mucho más abundante la misericordia. Amén. Entonces eso le llevó a que cuando nuevamente se encontraron allí en el mar de Galilea, a las orillas del mar, el Señor lo interpeló diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Cuando le volvió a preguntar por tercera vez, respondió diciendo, tú sabes todas las cosas. Como diciendo, no me pidas que yo te dé respuesta, porque si yo respondo voy a responder equivocadamente. Los otros días leía una ilustración que me dejó reflexionando, compartió un colega, ¿no?, en su perfil, que el diablo salió a interpelar a 3 siervos de Dios y le dijo, si pudieras volver atrás algo del pasado que fuera cambiado, ¿qué sería lo que cambiarías? Y salió uno apostólico y dijo, y yo vería que Adán y Eva no cayeran, para que la humanidad no cayera. Vino otro que era un poco más moderado, pero sumamente misericordioso, y le dije, yo vería que tú fueras perdonado, Satanás. Y le preguntó a un tercero, y este tercero le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque yo no soy quien para cambiar nada de todo lo que ya está determinado por Dios que había de acontecer. Y lo reprendió. Y no cayó en la tentación que muchas veces caemos en pensar, si esto hubiera sido de un modo distinto, ¿no? Si hubiera sucedido de otra manera. Y aún mismo la Escritura nos exhorta, dice, todo aquel que dijere que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, nunca habrá de preguntar con sabiduría por el presente. O sea, nosotros no necesitamos que nada sea cambiado de lo que nos ha acontecido. ¿Por qué? Porque a quienes aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y no hay nada que no haya acontecido que no sea de parte del Señor. Entonces, el cristiano
cuando es amonestado, cuando es exhortado, no lo ve esto como una contradicción, no lo ve esto como una oposición, sino por el contrario, lo recibe con gratitud. ¿Por qué? Porque son palabras que lo estimulan, que lo alientan. Por eso dice la Biblia que entre tanto que vemos que aquel día se acerca, dice, exhortémonos unos a otros y estimulémonos unos a otros a las buenas obras y a no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea que el cristiano verdadero que tiene por meta el alcanzar el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, cuando viene una palabra que lo amonesta, que lo corrige, que lo exhorta, la recibe con gratitud, aunque lo confronte, aunque revele su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, aunque descubra su corazón, lo recibe con gratitud. ¿Por qué? Porque sabe que por esa palabra que fue enviada por Dios va a poder continuar. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que no hemos de desechar nada. Por eso cuando escuchamos la exhortación que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Tesalónica, ¿qué es lo que dice? No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. O sea, no solo demanda que estemos en paz, que no haya rivalidades, que no haya quien diga ser de uno o del otro, haciendo distinción entre los ministerios, haciendo diferencia entre los dones, haciendo comparaciones con las formas de ministrar. Muchas veces porque no se adecua a mi liturgia o porque no se adecua a la manera en la cual yo estoy acostumbrado, entonces, o con la manera en que yo creo, entonces no lo recibo. ¿No? ¿Y en qué nos convertimos? En corintios, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, diciendo yo soy de Cristo. Nos convertimos en corintios, haciendo diferencia. No estoy diciendo que lo recibamos todo, por eso dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, dice, absteneos de todo mal y retened de lo bueno. Absteneos de todo mal, ¿qué quiere decir? Que no todo alimento es saludable. Nosotros nos alimentamos no por la boca, sino por el oído. ¿Cómo se alimenta nuestra alma y nuestro espíritu? Por el oído. Y en lo natural nos alimentamos por la boca. Si sabemos que un alimento está en mal estado, lo recibimos con gratitud, lo recibimos en el cuerpo, no lo recibimos, lo rechazamos. Así también cuando viene un alimento espiritual, una vianda que no trae ningún provecho, hay viandas que dice, para quienes participan de ella, no les trae ningún provecho. Entonces hay cosas que de hecho sí, las rechazamos, nos abstenemos de participar de ellas. Si usted me llamara para hacer guerra espiritual, y me abstendría. No hace mucho me llamó un siervo y me dijo, ¿cómo estás para la guerra espiritual? Y yo en forma jocosa le dije, a la verdad soy un soldado caído, más que nada, le digo. O diciéndole, soy un soldado jodido, no estoy para esas cosas. Pero porque era un mensaje, no iba a exponer toda la doctrina y el concepto que yo tengo de lo que es la guerra espiritual, no iba a exponerla, ¿no? Y tampoco me iba a separar o menospreciar a mis hermanos, porque tal vez yo tengo dado un entendimiento de parte del Señor para abstenerme de esas cosas, pero los hermanos participan de ella y ven que tienen resultados y siguen por ella.
y Dios no me puso por juez de mis hermanos, ¿no? Aunque hay ciertas cosas que las puedo juzgar y puedo tomar la decisión de si participo o me abstengo, ¿no? O si participo de ellas, también a veces, como de hecho en otras oportunidades, por el lugar o por la posición que a veces ocupo de liderazgo, prefiero participar, pero para ir moderando, corrigiendo. En algunas oportunidades que también fuimos convocados a ciertas prácticas, participé y consideré el hecho de participar, pero para moderar, porque estoy en una función de liderazgo también. Entonces, como estoy en una función de liderazgo, de repente puedo dar ciertas directivas, pautas de cómo hacer ciertas cosas o tener ciertas prácticas dentro de la iglesia que sean moderadas, o sea, que no sea el extremo del divague, ¿no? Habieron prácticas a veces cuando me acuerdo de la pandemia que habían quienes iban y echaban aceite en los escalones de los hospitales. Una locura. Es como que tiráramos agua jabonosa. Más que tener un beneficio, tenían un perjuicio, ¿no? Y hasta algunos fueron, por las autoridades públicas, fueron reprendidos. Entonces, claro, estando participando de esas cosas, hay ciertas cosas que, bueno, si me dijeran, hay algún enfermo que viene a una congregación, participa de una reunión de iglesia, en un salón de puertas cerradas o con cierta privacidad y pide al que está delante, por favor, puede ungirme con aceite para pedir una bendición. Bueno, es una práctica que se tiene dentro de la iglesia, pero, o en el salón de culto, ¿no? Pero ir y derramar aceite en un escalón de un hospital con el perjuicio de que una persona pase por allí y se resbale y caiga, pensando de que de esa manera puede traer un beneficio, más que un beneficio, es una práctica que no va a beneficiar a nadie, ni a la iglesia, ni a ninguno que pasando por ahí corra el riesgo de... Entonces, en algunas oportunidades hasta he participado con el fin como de moderar por el entendimiento, pero eso tampoco me separa. Esas situaciones eran muy comunes. La iglesia primitiva era una iglesia muy mezclada, estaba el pueblo gentil que nada entendía de lo que eran las costumbres hebreas, e inicialmente los primeros discípulos eran hebreos. O sea, el primer tema de discusión, ¿cuál fue? Debían circuncidarse los varones, sin importar la edad, tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés y guardar la enseñanza de Moisés. Ese era el primer tema de discusión. ¿Se imagina usted venir a la iglesia y que con 40, 30, 50 años le digan, mire, ahora usted es miembro de esta congregación, tiene que circuncidarse? Sería todo un conflicto, ¿no? Para su vida. Entonces, fue el primer tema de controversia. Y así también había quienes seguían absteniéndose de cierta clase de alimentos. O sea, se ve que no todos habían oído el testimonio de Pedro cuando descendió el lienzo y la voz divina le dijo que matara y comiera, y había toda clase de animales inmundos, ¿no? Y a que después Pablo, corrigiendo y dando instrucciones a la iglesia, ¿qué es lo que dice? De lo que hay en la carnicería, comerlo todo. Aún lo que es consagrado a los ídolos, comerlo también. Si os dijeran que fuera consagrado a los ídolos, no lo comáis, pero no por vuestra conciencia, sino por la conciencia del que se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ídolo? A causa de que tenía que compartirle el evangelio, ¿no? Si participaba con él, consintiendo en comer algo consagrado a los ídolos, ¿cómo luego le iba a poder compartir el evangelio? Entonces de plano tenía que rechazarlo. Pero si no le decía nada y él sabía que era consagrado a los ídolos, que lo comiera, que participara libremente.
Aún el mismo Señor Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Porque del corazón del hombre salen los pleitos, las enemistades, las contiendas. Entonces, la corrección, la exhortación a la iglesia venía justamente para atender todas estas cuestiones que de alguna manera iban dándole forma a las congregaciones, le iban dando forma a la iglesia en cuanto a aquellas prácticas que debían de ser dirigentes. Y por eso le dice, absténganse de todo mal, o sea, no participen de todo, porque no son todos los caminos que conducen a Roma, ni todas las religiones las que llevan a Dios, ¿no? De hecho, la religión no lleva a Dios. El único camino que se presenta a Dios es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan tener salvación. Y les dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una cosa es la vida fuera de Cristo y otra cosa es en Cristo Jesús. Es claro que el hombre no siempre está gozoso. Y también es claro que el hombre no siempre está en oración, ¿no? Pero una cosa es el hombre natural y otra cosa es en Cristo Jesús. Es claro que el hombre, según su raciocinio, según su manera de entender, no va a dar gracias por todo. Pero una cosa es el hombre natural y otra cosa es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús el entendimiento es otro. Por ejemplo, yo tengo claro que no voy a estar siempre gozoso, pero si levanto mi mirada al cielo y pongo mis ojos en el autor y en el consumador de la fe, voy a recibir del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces el hecho de saber que estoy en paz para con Dios, el hecho de saber que no hay enemistad entre Dios y mi persona, me lleva ¿a qué? A estar gozoso. Porque ¿qué tiene el hombre que sea más importante que saber que fue reconciliado para con Dios? Por eso el mensaje que nunca va a pasar de moda es el mensaje del perdón de los pecados. El mensaje que nunca va a pasar de moda y el mensaje que siempre va a traer un resultado positivo en los oyentes es el mensaje del perdón de los pecados. Cuando usted explica claramente cómo es que Dios llevó a cabo lo que al hombre le era imposible, que es el perdonar los pecados, al oyente eso le trae gozo, le trae satisfacción. Da resultados siempre y en todo lugar. Y con cualquier audiencia, no importa qué clase social sea, qué nivel intelectual tenga, no importa la raza, de qué cultura, el perdón de los pecados, cuando uno explica de manera clara cómo es que Dios llevó a cabo la redención del hombre, eso siempre ha de traer esperanza, seguridad y alegría al oyente. Por eso es que al levantar los ojos, al mirar que no tengo enemistad para con Dios, estaré gozoso, sin importar, estaré gozoso. Y el orar sin cesar es algo que acontece en nuestras vidas porque somos el cuerpo de Cristo. Yo sé que en estos momentos hay quienes están orando por mí. Aún yo he recibido testimonios que me han dejado muchas veces perplejo. Recuerdo en una oportunidad
Hubo una semana que tuve una serie de ataques en una hora de la madrugada, tipo 3 de la mañana, pero ataques demoníacos, ¿no? De levantarme, de desvelarme, de levantarme o no poder conciliar el sueño. Cuando uno sabe que es una perturbación que va más allá de los problemas cotidianos o de alguna situación en particular, que sabe que es un ataque frontal. Y al pasar los días me encuentro con la esposa de un pastor y me dice: pastor, esta semana el Señor me levantó en 2 oportunidades para orar específicamente por usted. Le dije: ¿qué días y en qué horario? Cuando me dijo los días y el horario, me di cuenta de que yo no estaba orando, porque en ese momento estaba recibiendo un ataque frontal, pero al ser un cuerpo, había alguien que estaba orando. Y si de hecho ella no hubiera respondido fielmente al llamado del Señor, sé que hay alguien que permanece abogando por mí delante de Dios, y ese es el sumo sacerdote, el cual es Jesucristo. Por eso en Cristo Jesús oramos sin cesar. Porque cuando no lo está haciendo usted, lo está haciendo un hermano, una hermana. Y cuando no lo está haciendo el hermano o la hermana o usted, lo está haciendo el Señor Jesucristo. Por eso es que en Cristo Jesús oramos sin cesar. Y también en Cristo Jesús podemos dar gracias a Dios, entendiendo que esa es su voluntad. Y como decíamos, no caigamos en el error de esos 2 pastores, que uno quería que Adán y Eva no cayera, el otro quería que Satanás fuera perdonado, pero un tercero que tuvo discernimiento de lo que estaba sucediendo dijo: apártate de mí, Satanás. Lo reprendió porque sabía que era una tentación. Querer cambiar algo de lo que nos está aconteciendo, de lo que nos ha acontecido, es una tentación. ¿Por qué? Porque todo lo que nos acontece para bien, sin importar lo que sea. Y esa es la voluntad de Dios, que demos siempre gracias a Dios en todo momento. Y dice por último, y ya concluyendo, hoy creo que el mensaje fue un poquito más largo, pero los veo atentos. Capaz que porque estoy hablando un poco más pausado, no, hoy he estado vigilante. Recibí la exhortación esta semana de las hermanas, de mi esposa, que hablaba muy rápido, entonces bueno, traté de, no sé si soy yo o es la gracia de Dios para con mi vida, creo que más bien es la gracia de Dios. Por último dice: si ha guardado vuestro cuerpo, todo vuestro ser. ¿Cuál es el ser del hombre? El hombre tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿no? Entonces, si usted quiere saber la composición del hombre, leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, dice. Y ahí lo describe, ¿cómo es el ser del hombre? Dice: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien tiene guardado algo es porque no piensa hacer uso de ello, ¿no? Creo que ayer decíamos: tenemos que desarmar los ventiladores, volver a armar los ventiladores porque los hemos guardado. Lo teníamos guardado porque era invierno, no teníamos pensado hacer uso de ello. Ahora, en verano, hemos guardado las estufas porque no tenemos pensado hacer uso de ello por el clima, el tiempo que se viene, ¿no? Entonces, cuando algo está guardado, ¿es por qué? Porque no piensa hacer uso de ello. ¿Qué es lo que significa? Que Dios quiere que vivamos por su obra, por la obra de Jesucristo. Dios quiere que salgamos delante de Él por la obra de Jesucristo y no por nuestra obra. Por eso habla de que guardemos, sea guardado todo vuestro ser.
espíritu, que es donde el hombre tiene su pensamiento, el alma, las emociones, el cuerpo por medio de las acciones. Todo eso dice, guárdalo, para que sea irreprensible para el día del Señor Jesucristo, para que te mantengas irreprensible. ¿Por qué? Porque cada vez que salimos adelante por nosotros mismos, por nuestra idea, por nuestro sentimiento, ¿no? Recuerdo una vez, estábamos evangelizando y aún al día de hoy, cuando lo mencionamos con mi hermano el apóstol Cadetti, nos reímos, no da para reírse. Estábamos evangelizando y exhortando a una familia a que asistiera a la iglesia. Y el jefe de familia dijo, mire, si yo el domingo siento de ir, voy a ir. Ahora, si no siento, no me esperen. ¿Qué comprensión tendría él sobre guardar su espíritu, alma y cuerpo? Ninguna. ¿Por qué? Porque él vivía por lo que sentía. Si sentía, hacía. Si no sentía, no hacía. No veía una necesidad. Entonces, cuando la Biblia habla de ser guardado todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, justamente que nosotros no vivamos por ello, sino que vivamos por la obra de Jesucristo. Porque en definitiva, nosotros hemos sido aceptos en Él, amado. Fuimos aceptos en Cristo Jesús. No fuimos aceptos por nuestra obra, ya que por obra ningún hombre es justificado delante de Dios. Y es por eso que el hombre que es salvo es el que cree en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que Dios quiere que nosotros vivamos por la obra de Jesucristo. Aquellos que llegaron a la comprensión de ello, como el apóstol Pablo, quien es el perito arquitecto de este edificio, lo cual es la iglesia, que dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, cuando tomo decisión lo hago en la fe del Hijo de Dios. Cuando tengo que regular mis emociones lo hago en la fe del Hijo de Dios. Y cuando me muevo o cuando actúo lo hago en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso es que la Biblia nos habla de guardar todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que no hagamos uso de ello. Así como en invierno guardamos los ventiladores y en verano guardamos los calefactores o las estufas, así hasta la venida del Señor para ser hallados irreprensibles, sin reprensión, guardemos todo nuestro ser. Porque todo lo que hagamos conforme a esta naturaleza que se cayó, que se perdió en el huerto del Edén, nunca va a tener ningún provecho para Dios. Todo lo que el hombre sembrar en la carne, de ella va a cosechar corrupción. Y todo lo que el hombre sembrar en el espíritu, de él va a cegar vida eterna. ¿Amén? Amén. Recibimos la exhortación, la amonestación del apóstol Pablo para nuestras vidas como corrección, para poder vivir como iglesia en este tiempo, de manera que podamos ser aprobados en todo cuanto hagamos. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por la palabra que nos fuera enviada a fin de amonestarnos, exhortarnos, corregirnos en nuestra manera de andar. Y concluimos, Señor, con la meditación de tu palabra, la cual nos exhorta a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta el día del Señor Jesucristo, en donde este cuerpo de gloria, este cuerpo de corrupción va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al tuyo, y ya libertos de esta naturaleza vamos a poder vivir por siempre delante de tu presencia, y en ello te agradecemos, porque esa es nuestra esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita.
Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,